Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo a todos. Bueno, ayer fue la luna en conjunción con Neptuno, hoy estoy grabando el viernes 28 de junio y con la luna en conjunción Neptuno yo hice un vídeo hace un tiempo en el que ponía una bolita con un papelito en un espejito, en un espejo, en un- y, y ese reel que lo hice hace, no sé, hace meses, lo vieron 2 millones, 2.600.000 personas. Es mi mayor, mi vídeo de mayor audiencia, que tuve que quitar los comentarios por la de gente que hay troll cuando sales de tu nicho. Es impresionante la mala educación y la de matrixiados y mala hostia que tiene mogollón de gente. A ver qué hacemos con ellos en la nueva tierra. Y entonces, pero claro, yo ahora, por ejemplo, he ido al lavabo, que lo tengo aquí detrás, y me he planteado lo mismo, que hay mucha gente que dice que somos tontos los que no planteamos, los que nos planteamos eso, pero en realidad no es tan estúpido. Incluso las teorías físicas científicas tampoco me convencen. Quiero decir, ¿cómo es que yo tengo un lavabo aquí detrás? Vale, entonces el espejo está allí y la bañera está allá, en la otra punta. Entonces, ¿cómo puede ser que el espejo refleje a la bañera y si voy haciendo así en el espejo, voy viendo la bañera y lo de atrás, incluso veo el pote de jabón que está allá atrás de todo, que nada tiene que ver con el espejo? O sea, se supone que el espejo refleja lo que tiene delante, pero no es así. El espejo refleja lo que hay en toda la sala. Y eso es lo que para mí lo hace misterioso, ¿no? Y es lo que me hace plantear que si el espejo solo es un reflector de lo que tiene delante o es una especie de copia de otra dimensión que refleja lo que tiene en la sala, esté delante o no. Y eso es lo que lo hace bastante misterioso para mí. Y si pones un papel y una bola en medio, pues ¿cómo es que haces así y ves la bola estando el papel que tapa, ¿no? Es algo que a mí me sorprende, y por mucho que me digan que es por la luz y la teoría de la reflexión de la luz y no sé qué, y que te has perdido la ESO y que eres un ignorante y tal, bueno, yo la verdad es que me sorprende muchísimo el comportamiento de miles de personas de mucha mala educación, pero no lo digo porque a mí me afecte, porque yo en realidad cuando un reel llega a cierta cantidad de gente y veo que empiezan a aparecer muchos trolls, desactivo comentarios y ya está. No porque me ofenda, sino porque no quiero tanta contaminación energética en mi canal. Pero yo lo digo en general, no para mí, sino en general, que es muy triste ver cómo la gente de manera tan gratuita insulta a otra gente que no conoce de nada por plantear cualquier tema que a lo mejor a ellos les está rompiendo los moldes y les están llamando tontos porque en realidad no lo comprenden. Creen que lo comprenden, pero no lo comprenden. Porque insultan, pero no dan la explicación del por qué. Como por ejemplo con este tema, ¿no? Y te dicen que eres tonto, pero en realidad no te están diciendo la explicación del por qué se ve el pote de champú de la otra punta del lavabo. Para mí es un gran misterio. O sea, probadlo, ir a cualquier lavabo que sea rectangular y que el espejo esté en una esquina y la bañera en la otra, y vais haciendo así y vais viendo cómo se va viendo toda la bañera y todo. Y así que, bueno, pues venga, los tránsitos. Neptuno. Es que todo esto es temas de Neptuno. Ayer fue Luna Neptuno. Y Neptuno está que se pone retrógrado. ¿Vale? Neptuno está que se pone retrógrado el día 2 de julio. Pero fijaros que Neptuno se pone retrógrado el 1 de julio. Yo he puesto aquí 1 de julio para que veáis que Neptuno está a 29 grados, 56. O sea, 0,4 para entrar en Aries, ¿eh? O sea, fijaros tú lo vorticial que es esto, lo grieta cósmica que es esto. Entonces, y encima había la luna en Piscis estos últimos 2 días. Imaginaros la sensación de no tiempo, de no espacio, de conexión con otras dimensiones, de alteración de la realidad.
Y entonces el día 2 se pone retrógrado, empieza a ir hacia atrás. Saturno se puso retrógrado la semana pasada. Entonces, con Saturno retrógrado, pues las leyes, las normas, todo eso se suaviza mucho, ¿vale? Y entonces se queda un poco el Saturno, lo que es las normas, las obligaciones, la culpa, los miedos, las limitaciones, las obligaciones y todo eso se queda un poco en reposo. Y curiosamente en el norte coincide con las vacaciones, o sea que está muy bien, ¿vale? Y Neptuno, grieta cósmica, bueno, yo os puedo explicar mi experiencia. Yo explico mi experiencia para entender los astros, no para hablar de mí, ¿vale? Son ejemplos, me pongo a mí como ejemplo, ¿vale? Pero es para entender los astros, no para hablar de mí. Porque hay gente que dice, es que solo hablas de ti. Bueno, pero es que me uso a mí como ejemplo para entender las posiciones astrológicas, ¿vale? Yo estoy en Galicia junto a Marta y mis perros desde Semana Santa, ¿vale? Entonces, desde que yo entré aquí en Semana Santa, he entrado en un pelotazo neptuniano, porque Galicia es muy neptuniana, es muy Piscis, y solo hace falta que seas una persona muy sensible como yo, o como Marta, que también le pasa igual que a mí, y muy neptunianos como somos Marta y yo, y además que yo tengo Neptuno como planeta dominante, solo hace falta que me pongan la gasolina de Galicia. Galicia es muy neptuniana, incluso los gallegos tienen una manera súper neptuniana de hablar, que tienen esa manera de hablar misteriosa, ¿no? Tiene una manera de hablar muy 4D, como cuando vas a los sueños y hablas con gente en el mundo astral, que no tiene una lógica lineal, sino que es un poquito así enrevesado. Pues esa es la manera de hablar de la gente de Galicia. ¿Pero por qué? Porque están impregnados por una energía muy fuerte de Neptuno. Es tan fuerte la energía neptuniana que tiene Galicia, sobre todo para los que somos muy sensibles a esas energías, no todo el mundo la siente porque no todo el mundo es neptuniano como nosotros, es tan fuerte la energía neptuniana de Galicia que incluso yo ayer, que era Luna-Neptuno, que quien me sigue sabe que cuando hay Luna-Neptuno mientras están en Piscis, que ya llevan desde 2012 en Piscis, a mí me pilla una buena alteración de la conciencia y me entran unos buenos trances, pues pensad que yo desde que estoy en Galicia no noto la diferencia entre el día que es Luna Neptuno y el resto de días. Con lo cual, en Galicia todos los días son como la Luna Neptuno en Piscis. Y eso lo que hace es que yo no me cueste más distinguir cuando es luna en Leo, cuando es luna en Géminis, cuando es Sol en Cáncer, cuando es... O sea, noto el Cáncer pero a lo lejos, noto el Leo pero a lo lejos, noto la luna en Géminis, pero siempre como matiz del super globo, luna, Neptuno en Piscis, o incluso Sol en Piscis, en el que estoy metido desde que estoy en Galicia. Y la verdad es que al principio muy bien, pero luego a mí y a Marta nos llega a cansar un poco esta energía, o sea, no estoy criticando a Galicia, estoy diciendo en la interacción de Galicia con nosotros, o sea, la química que hacemos Marta y yo con Galicia, acaba siendo un poco pesada para nosotros porque nos hace estar demasiado neptunizados siempre. Y eso es verdad que favorece para leer cartas astrales y para muchas cosas como componer música y cosas así, pero no favorece, por ejemplo, una de las cosas que hace Neptuno es alterar los biorritmos. Por ejemplo, cuesta más dormir, se desajustan los biorritmos, los horarios de dormir, de levantarse, y eso a mí me altera muchísimo porque me voy a la cama y no me duermo, y no me entra el sueño, y luego me duermo muy tarde, o me levanto muy pronto, o me levanto muy tarde, y ando un poco, pues eso, pues con un cansancio extra, etcétera. Hasta el punto que yo me he comprado unas pesas y mogollón de cosas así para empezar a hacer ejercicio muscular, que a partir de los 40 años hay que hacerlo porque si no el cuerpo está muy flácido, con un entrenador y todo, y hacemos dieta y todo eso para empezar a adelgazar y a ponernos en forma. Y me está costando muchísimo con esta energía neptuniana que te aplasta hacer ejercicio físico. Y ese es el motivo principal por el que queremos volver a Asturias. De hecho, la culpa, bueno, nadie tiene la culpa porque todos son procesos y todo es por algo, pero la responsabilidad principal de las 15 mudanzas que hemos realizado las tienen las fumigaciones, las tienen
lo de los cielos, porque claro, a nosotros nos pillaba una tos y una historia y pensábamos que era por la humedad y por eso nos fuimos de Asturias, pero no queríamos irnos de Asturias. Y entonces, claro, hemos ido dando vueltas y vueltas y vueltas, pero en realidad nosotros donde estamos bien es en Asturias, porque nos llevamos muy bien con el carácter asturiano, que es muy simpático, muy majete, muy cálido, muy de corazón, muy amistoso, muy conversador, muy acuario, muy uraniano. Nos gusta mucho la energía que tiene Asturias, muy fresca, muy de claridad mental, de ideas nuevas, muy potente, y las montañas, y los mares, y los paisajes que tiene Asturias. Nos encanta. Y entonces, claro, echamos de menos volver a, a la tierrina, con N, no con ñ. Aquí en Galicia dicen la tierriña, pero en Asturias dicen la tierrina, con N, ¿no? Y entonces queremos volver a Asturias. Entonces, pues un poco es por eso. Y claro, ahora es que me he dado cuenta, hablando con mucha gente, en las consultas, en los astroencuentros y todo, me he dado cuenta de que mucha gente, al menos en España, le está pasando igual que a nosotros. Que les pica la garganta, tienen tos, como unas apneas medio raras que de repente se les corta la respiración, mucha tos, pero todo como muy químico, es una sensación química. ¿M? Entonces están fumigando químicos medio extraños que hacen toser a la mitad de la población que es más sensible a esas cosas. Menos mal que tenemos los protocolos de los líquidos amarillos y con eso nos vamos curando. De hecho, cuando Marta se ha puesto en serio con los protocolos de los líquidos amarillos, empezó a dejar de toser, ¿vale? Y ahí está la historia. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿por qué digo todo esto? Bueno, porque el Neptuno encima está en esa capa, o sea, del 3 de mayo al 2 de septiembre. O sea, Neptuno del 3 de mayo al 2 de septiembre de este año está en la grieta cósmica, pero ahora está en el máximo nivel de intensidad porque están en la frontera ahí, en el salto al vacío hacia Aries, pero no va a Aries, sino que justo tira para atrás en el 0,4 antes de llegar a Aries. Entonces la tensión neptuniana es máxima, entonces eso hace que Neptuno coja mucha presencia. ¿Mm? Entonces es súper Neptuno todo. Y además en este mes de julio va a coger mucha presencia Neptuno porque está como punto focal del triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón y va a estar en relación también con Marte, etcétera, etcétera. Entonces Neptuno va a tener mucha presencia y es muy compatible con la energía de Cáncer. Entonces todo un julio muy pasado por agua, ¿eh? Un julio muy pasado por agua. Entonces, claro, el Neptuno hasta que no se ponga retrógrado el 2 de junio, de julio, con L, está estacionario. Entonces, Neptuno estacionario es como que separa el tiempo, separa el espacio y hay un punto místico, trascendental, no dual, de flow, de intuición y de alteración de la percepción. Y no intentes tener la mente clara porque no es una cuestión con Neptuno de tener la mente clara, no la intentes tener clara la mente porque te vas a agobiar, sino déjate fluir por la corriente neptuniana que te lleva, ¿no? Entonces, ese estado así como de ensoñación en el que estoy yo desde que estoy en Galicia, pues quiero salir y es traspasar la frontera Asturias, que es Urano, es uraniana, es Acuario, y ¡pum! Se despeja completamente la mente y entras en lo uraniano, que es total claridad mental, ¿eh? Total claridad de ideas, es como paz, despertar de la consciencia, ¿vale? Y luego, después de Asturias, está Cantabria, que es Capricornio, País Vasco, que es Capricornio, después Aragón, que es Sagitario, luego Cataluña, que es Escorpio, con una buena máscara de Virgo, luego Valencia, que es Libra, luego Andalucía, que es Sagitario, luego la zona del Madrid, que es Leo, la zona de Málaga, Granada, Córdoba y... Málaga, Granada, Córdoba es Leo. La zona del estrecho de Gibraltar y el Parque de los Alcornocales es Cáncer, aunque toda Andalucía es Sagitario y España es Sagitario. La zona de Cádiz y Sevilla es Géminis y la zona de más allá es Tauro, incluyendo Badajoz y Cáceres. Aunque no, la parte de arriba de Extremadura es Aries, ¿vale? Ya hemos hecho todo el recorrido. Valencia es Libra, ¿vale? Entonces...
Y entonces las Castillas, bueno, pues la Castilla Norte, la de Burgos Soria es Capricornio, la de León, Ponferrada, Albierzo es Acuario, y todo lo que es Salamanca, Ávila, Galicia es Piscis, y la parte de abajo, Murcia, Albacete es Virgo, y la parte de allá es Aries. Sierra de Gredos es Aries. Y hacia allí es Aries. La parte más cercana a Portugal de España es Aries. Aries y Piscis. La parte de arriba Piscis y la parte de abajo Aries. Y podéis hacer eso con cada uno de vuestros países donde viváis. Hacéis la carta astral, ponéis en el centro Aries y dividís en 12 partes iguales vuestro país, y ahí tenéis la zona del signo de que es cada país. Y al menos en España yo he comprobado que funciona. Esto es astrocartografía, ¿vale? Y entonces otra cosa de la astrocartografía que podéis ver es que podéis saber las... Mira, os lo voy a enseñar porque es muy interesante. Bueno, un poco complicado, porque tengo que cerrar un software, abrir otro, pero bueno, la astrocartografía es ver los planetas que pasan según nuestra carta natal para toda la vida, para siempre, en zonas, ¿no? En una zona nos pasa el Sol, en otra Neptuno. Entonces, por ejemplo, donde yo instintivamente me siento mejor, que es Asturias, resulta que me pasa el Sol. Y en cambio en Cantabria me pasa Plutón. Entonces yo en Cantabria me siento como agobiado, porque me pasa el Plutón. Y en Asturias súper bien, porque me pasa el Sol. En Galicia no me pasa ningún planeta. Bueno, sí, en el norte Mercurio. Y así, ¿no? Entonces hay que evitar los sitios por donde te pasa Plutón. Esto se puede ver en softwares online también. Entonces, ¿qué pasa con Neptuno retrógrado? Bueno, pues que Neptuno se pone retrógrado y va hacia atrás. Entonces, cuando el planeta se pone retrógrado, por un lado como que se desactiva un poco su función, se queda un poco como durmiendo, pero en realidad está yendo hacia planos internos, hacia planos más sutiles. Entonces, Neptuno retrógrado lo que nos ayuda es a interiorizar más lo espiritual, pero desde un punto de vista más inconsciente. Porque Neptuno cuando está directo también es espiritual, pero somos más conscientes de los procesos que hace. Pero cuando Neptuno está más retrógrado, trabaja más a nivel inconsciente, a nivel de los sueños. Entonces Neptuno retrógrado es como que se activa mucho más en los mundos sutiles. Entonces si tú haces sueños lúcidos o viajes astrales, notarás una influencia de Neptuno mucho más potente cuando está retrógrado. Porque cuando un planeta se apaga aquí, en este plano, se enciende en otros planos. Es un poco... Es lo mismo que nosotros, cuando nos vamos a dormir en este plano, nos despertamos en otros planos, pues los planetas funcionan igual. Entonces, en cuanto a eventos, en la 3D, los planetas suelen hacerlos cuando se ponen directos. Y cuando se ponen retrógrados descansan de eventos. Entonces, con Saturno retrógrado descansamos de normas, de leyes, del sistema que se pone idiota, etcétera, ¿no? Hay un descanso de la rigidez saturnina, de la sensación de disciplina y deber. Hay un descanso y coincide con las vacaciones en el norte, ¿no? Aunque no todos tenemos vacaciones. Yo no tengo vacaciones hasta de aquí a no sé cuánto. Entonces, lo que sí que tenemos es astroencuentros, ¿no? Tenemos astroencuentros, 3x1, astroencuentro con Pedro Redes, carta natal, tránsitos y revolución solar. Para el autoconocimiento, para conocer nuestros potenciales, nuestros bloqueos y conocernos a nosotros mismos a nivel mucho más profundo y ver cómo los planetas nos van influyendo de cara a un año vista. No me preguntéis cosas sobre salud o sobre cosas muy determinantes porque es astrología evolutiva, intuitiva, espiritual, ¿vale? Entonces en la descripción debajo del vídeo está el enlace, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos la luna nueva en Cáncer también, ¿no? O sea, que por cierto me enteré el otro día que los planetas, el grupo Los Planetas, que es un grupo muy famoso de España de música independiente, uno de los más emblemáticos, pues son disidentes y tienen el último disco de 2022 es disidente y habla de la nueva normalidad, de ser negacionista, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿qué más? La luna se pone en Cáncer, ¿no? Se pone nueva.
La luna nueva en Cáncer, el día 6 de julio, se pone la luna nueva en Cáncer, todavía junto a Venus, ¿no? El Venus y el Sol que van juntos mucho tiempo. Y entonces una luna nueva en Cáncer nos habla de una energía mucho más, una concentración de energía de Cáncer, y al estar en luna nueva una semilla que se planta para que vaya floreciendo durante 6 meses. Entonces con la luna nueva en Cáncer, que es el día, que es el día 6 de julio, pues se pretende el 6 de julio cultivar semillas que tengan que ver con el conocimiento de nuestros orígenes sálmicos, con el conocimiento con una mayor profundización de nuestras raíces, con una mayor profundización de nuestras necesidades más básicas, con una mayor capacidad para construir nuestro refugio interior de protección, también para integrar a la Madre Divina en nosotros, la Madre Divina cósmica, para integrar la... Es curioso que lo de la Madre María fue el 24 de junio, que es justo cuando empezaba Cáncer, y Cáncer es el signo de la Madre, ¿no? Entonces es curioso también eso que hicieron de Medjurj, de la Madre María, hasta el 24 de junio, que es cuando empezaba Cáncer. Entonces la luna nueva en Cáncer es eso, es iniciar todo de desbloquear y sanar heridas infantiles, sanar lo que es nuestros miedos a estar en intimidad con otras personas. Pero cuando hablamos de intimidad, no hablamos de intimidad sexual en la cama, que eso es más casa 8, es más Escorpio, sino hablamos de intimidad familiar, ¿eh? De la intimidad que se adquiere con una persona con la que convives durante mucho tiempo, una confianza, una intimidad, en la cual esa persona ya no molesta, ya no es un intruso, sino que forma parte de mi propia vida. Eso se nota mucho, por ejemplo, cuando vienen invitados, se genera una pequeña tensión, porque esos invitados han entrado en mi intimidad, en mi casa, y entonces por eso es muy difícil que la gente se quede a dormir en tu casa más de 3 o 4 días, porque a partir de 3 o 4 días ya se activa lo lunar, y lo lunar activa todas las medidas defensivas con respecto a los invitados, y entonces se complica. Por eso muchas veces cuando alguien se queda demasiados días en una casa de invitado acaban discutiendo, porque la luna es muy frágil, es muy vulnerable y es muy celosa de su intimidad. Entonces hay que entender también la parte lunar. También las mujeres, es importante que no perdáis vuestra parte lunar, porque es la nave nodriza en la que nos sostenemos todos los seres humanos, en el instinto maternal, cuidador y protector que tenéis las mujeres, que no debéis perderlo, porque hay una ingeniería social para que perdáis esa parte lunar y la sustituáis por una parte marcial, masculina. Que no estoy diciendo que la mujer no se ha de liberar en un sentido de igualdad y que tenemos que eliminar el machismo del mundo, pero no introducir tampoco un embrismo, ¿no? O sea, sino que las mujeres tienen una naturaleza cuidadora, lunar, y que genera un ambiente de calor y de hogar en las casas, que es muy importante. Es muy importante y no se ha de perder. Entonces la luna nueva en Cáncer para las mujeres podría ser una proposición de observarse qué parte de mi luna estoy ofreciendo en mi hogar y qué parte de mi luna estoy reprimiendo en pos de ser una mujer moderna y avanzada, ¿no? Y a la defensiva contra el macho, ¿no? O sea que no... Es un poco buscar ese punto de equilibrio entre lo masculino y lo femenino, sin tener que lo femenino se vuelva masculino ni que lo masculino se vuelva femenino, sino que al final todos somos almas más allá del género, pero luego cada uno tiene su género y su expresión en la cotidianidad y en la obra de teatro. Entonces la luna nueva en Cáncer es muy de sensibilidad, es muy emocional, muy de ver nuestras vulnerabilidades, de conectar con nuestra familia de origen, con nuestra madre, con nuestro padre,
con nuestros familiares, con nuestra imaginación e incluso con nuestras familias de origen estelar, también. Sobre todo ahora que estamos entrando en la era de Acuario, pues también las raíces del origen del alma, incluso llegando hasta la fuente máxima, hasta la fuente misma, ¿no? Ah, y otro de los temas que han neptunizado muchísimo estas 2 últimas semanas es el Sol cuadratura Neptuno. Entonces, claro, entre el Neptuno grieta cósmica, el Sol cuadratura Neptuno, por eso mucha gente me ha dicho, es que estoy cansado, es que se me va la olla, es que no, es que me noto como ido, como ida, no sé qué. Bueno, veniros a Galicia y verás, y veréis lo que es ese sentimiento todo el rato, ¿vale? El 3 de julio entra Mercurio en Leo y en oposición a Plutón, que todavía está en Acuario, a punto de entrar en Capricornio, pero todavía no. Entonces, justo cuando el Neptuno termina de estar en la grita cósmica, entra retrógrado, recordamos que empezó la grita cósmica el 3 de mayo y termina el 2 de septiembre, pero seguirá retrógrado, ya yendo hacia el grado 28, ¿no? Vale, luego ya volverá, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí. Entonces, vale, entonces el día 2 de septiembre justamente entra Plutón en la grieta cósmica. Del 2 de septiembre al 20 de noviembre. Entonces Plutón en la grieta cósmica es muy peligroso porque es la última vez que va a estar en Capricornio. Con lo cual, del 2 de septiembre al 20 de noviembre es posible que asistamos a la caída del viejo orden en algún nivel. Ojalá fuera en todo al 100%, pero no creo. Pero en algún nivel asistiremos a la demolición controlada plutoniana de ya la última vez que va a estar en Capricornio. Imaginaros que las grietas cósmicas son tan importantes que suceden una vez cada 200 y pico años, tanto para Neptuno como para Plutón. Lo que pasa es que van y vienen hacia las grietas cósmicas en el periodo de un año más o menos. Pero ahora están en esa etapa, de grieta cósmica. Entonces, el Mercurio entra en Leo el día 3 de julio. Y entonces la mente se vuelve mucho más atrevida, las comunicaciones mucho más valientes. Es el momento de hablar en público, es el momento de sacar nuestros dones y talentos y mostrarlos a través de nuestra palabra. De escribir, de comunicar, de grabar vídeos, de las redes sociales. Pero está en oposición con Plutón, con lo cual hay una energía que para el que lo tiene ya superado sería un mayor empoderamiento y magnetismo en la comunicación, una mayor capacidad de profundización en la comunicación, una mayor capacidad para entrar en la esencia de los temas y descubrir secretos también. Y para el que todavía lo tiene por desarrollar, le viene un poco la historia de empoderamiento y de creer en su propio poder, de su propia palabra creadora. Porque la mente es creadora de realidades. Y si está en oposición con Plutón, hay una falta de fe para la creación de nuestras propias realidades. Por ejemplo, nosotros, esto no lo puedo decir porque si lo digo rompo la alquimia de la magia blanca que estoy haciendo ahora, con lo cual no lo puedo compartir, lo siento, disculpad. Pero Mercurio en oposición con Plutón es un rechazo de nuestro propio poder personal a la hora de comunicar, a la hora de crear realidades y a la hora de creer en nuestra capacidad de convencer a otros o de transmitir a otros. Y si encima está en Leo, pues claro, nos puede hablar de cierta cobardía o falta de atrevimiento o timidez o inseguridades con respecto a la comunicación con otros. Eso para los que tengan eso por desarrollar. ¿Entendéis cómo funcionan las tensiones? Es que otros astrólogos, yo veo que hablan de las tensiones como en general para todo el mundo. No, las tensiones solo afectan a los que todavía no tienen, los que todavía resuenan vibracionalmente con esa tensión. Los que esa tensión ya la tienen resuelta, convierten la tensión en el contacto armónico. ¿Entendéis? Es decir, el Mercurio armónico Plutón
Es una mente profunda, magnética, poderosa. El Mercurio en oposición con Plutón es una mente que rechaza su propio poder y es tímida. Y el Mercurio en cuadratura con Plutón es una mente abusiva, que utiliza su palabra para manipular, que utiliza mal el poder a través de la palabra. Es la gran diferencia. Entonces, no todos los desarmónicos son iguales. Una oposición no tiene nada que ver con una cuadratura. Son casi contrarios. Porque la oposición suele ser la carencia del atributo del planeta al cual estás opuesto, pero al menos lo ves y la vida te lo trae, porque cuando tú no lo tienes integrado en ti, la vida te lo pone como prueba para que lo desarrolles. Por ejemplo, si tú tienes en Mercurio en oposición con Plutón o no tienes desarrollada esa faceta, es posible que aparezca gente de fuera que te rete con la palabra y que tú tengas que defender para poder integrar esa polaridad y recuperar ese Plutón en ti. Que eso es muy diferente. En la oposición rechazamos al planeta que está opuesto, pero es que en la cuadratura abusamos del planeta que está opuesto, que está cuadrando. Entonces es muy diferente, ¿vale? Normalmente es así. O sea, por ejemplo, un Sol oposición Plutón renuncia a su propio poder, pero un Sol cuadratura Plutón abusa del poder, ¿vale? O tiene que calibrar su poder. Eso no significa que si tienes Sol cuadratura Plutón en tu carta natal seas una persona que siempre abusa del poder y que sea autodestructiva y destructora de otros y manipuladora. Podría serlo, pero eso es de nacimiento y vamos evolucionando, con lo cual a lo mejor tú ya has transmutado las tensiones de tu carta en cierto nivel y las has convertido en armonías, que para eso es la astrología evolutiva, ¿vale? Y el mismo día 3 de julio tenemos a Venus, que está en Cáncer, que ya dijimos el otro día lo que era, en trígono con Saturno, en Piscis. Entonces es un punto de conectar nuestros anhelos más profundos, nuestros anhelos más íntimos, con la capacidad de de llevar a la manifestación nuestros anhelos más íntimos y nuestros ideales. Como por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Nuestro anhelo más íntimo es encontrar una casa en Asturias sin vecinos, que no molesten, etcétera, ¿no? Ese es el Venus en Cáncer, nuestro anhelo más íntimo, y está en trígono con Saturno en Piscis, entonces puede ser que en ese momento se manifieste ese ideal. Entonces Venus trígono Saturno favorece mucho eso, ¿no? La manifestación de nuestros anhelos e ideales más íntimos. Por otro lado, Venus trígono Saturno nos puede hacer un poquito más prudentes en las relaciones, más distantes, más conservadores, más independientes y más mesurados a la hora del disfrutar, ¿no? En vez de comerte una pizza entera, te comes media pizza para no engordar tanto, por ejemplo, ¿no? Pero tanto Venus como Saturno están en signos emocionales, con lo cual más bien tiene que ver con ese intercambio prudente de las emociones, sin que estén desbordadas. Y esto va a estar influyendo toda la semana, pero se pone exacto el 3 de julio. Y detrás va el Sol, con el trígono con Saturno, pero todavía falta hasta el día 11 de julio, que no se pone exacto, entonces ya hablaremos de eso la semana que viene. Os animo una vez más a que escuchéis, si queréis, el nuevo single. Como podéis ver aquí, es el disco El Retorno de Urano, y ya tenemos 4 singles. El nuevo single es Tierras de Druidas, y os recomendamos que lo escuchéis en nuestro canal de YouTube o en Spotify. Pondremos los enlaces debajo de la descripción y el enlace a este vídeo lo pondremos al final. Al final de este vídeo aparecerá el vídeo de Tierras de Druidas, el nuevo single del disco que hemos compuesto, con un bajista y un batería, humanos, de verdad, ¿sabes? Y bueno, hay muchos tránsitos más, pero ya me he cansado de hablar esta semana, ¿vale? Entonces, nos vemos en Instagram. Pensad que en Instagram yo voy subiendo reels cada día, ¿eh? En Instagram.
Voy subiendo reels cada día. Y en Telegram, que también tenéis el enlace abajo, acabo de subir un vídeo para aquellos que todavía no creen en que lo del 2020 fue una estafa. Hay un vídeo en Telegram que he subido, que ya lo hice hace tiempo, donde está el resumen de todas las pruebas de que lo del 2020 fue una gran estafa. Tal como dijo el astrólogo Jesús Gabriel Gutiérrez en 2019, que dijo que 2020 iba a ser la gran estafa, ¿vale? Así que si te ha gustado este vídeo puedes darle a suscribir y nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo desde las rías y ríos de las Rías Baixas en Galicia. Hasta luego.